tipos de... I just use something to new. Start your own. You can do it. Well, you basically, there. Bueno, estos son mis libros, pero la Biblioteca Pública de Nueva York en investigación So tiene. basically, when I schedule our next work to announce it, this is, Estos son libros porque en la biblioteca yo ves que los research ¿cómo los sacamos? great. That's great. Para que usted pueda practicar con todas. No, esa es mi colección mía de mí. Sí. Su colección personal. Gracias. Aquí estaba la caja de cartón que ahí estaba. Pero si puede ir arriba y puede poner. ¿Es justo hasta afuera o más arriba? Está arriba. Si quiere yo le puedo preguntar a alguien que la lleve. You can go and consult them there because it's a research division that does them. So just give me send an email and we can set up some, because these are my own personal. Jesús, can you please bring her to the book signing table so she can. Is it the one in the side table? Yeah, the one next. Yo no ofrezco Okay. soy biblioteca. Please. Thank you. Pero claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Yo practico independientemente de National Cartoon, pero ¿conocen el New York Art Book Fair que pasa en Londres? Sí, y no voy a estar porque voy a ir al Festival de Libros Cartoneros en Londres. No, pero tú sabes, en Puerto Rico también lo hacen y he conocido mucha poesía a través de eso. Pero nada, era por decirles, esto es mi tarjeta y me va a conmigo el libro. ¿Vas a estar ahí? En el Book Fair sí, se llama La Chamba, y vamos a estar en la Yo mesa. creo que mis colegas van a ir a comprar. ¿Son gringos ellos? Pero estaría justo porque hubiéramos presencia de las cartoneras de Latinoamérica. Porque Sí, bueno, yo no soy cartonera. Yo soy bibliotecaria. Pero no sé si Charlotte va a estar ahí. No sé si Harvard Postpress. Sí, pregúntale, perdón. Vamos a empezar ya mismo. Le pedimos la presencia Déjame terminar de guardar a Kathleen Vernon, Jerry Carson, Carlos Velázquez Torres y a Carlos Aguasaco. Se vayan acercando en lo que los panelistas anteriores pues La otra muchacha creo que también está ahí. Y si hay algo, pregúntale a Isela o a Rosalía. Gracias. Pero primero a Isela. Yeah, it's right here. I'm just studying it. gracias por todo. Gracias por Sí, es que voy a meter esto, pero gracias. ¿No pongo? No, porque como hay que hacerlo allá para no quitar los tiempos. No, todavía tenemos 3 minutos. Buenas tardes. Bienvenidos. Venga por aquí, por favor. ¿Para allá? ¿Cómo Sí. sea más fácil? ¿Cómo se hace? Jerry, ¿cómo se llama? Bien. Luis Rodríguez. Hola, Luis Rodríguez. ¿Esto es para qué? Para lo del projector, pero ¿Ellos lo van a usar? no creo. Ok. No sé. Bueno, Katie, está bien, gracias. ¿Tiene un poco de agua? Sí. De manera más Sí. Irlandés de Chicago. Sí. Yo les voy a hacer preguntas. Va a ser un diálogo. Sí, va a ser un diálogo. Yo te dejo saber para Listo, para ir cerrando. I didn't really circulate the news. I didn't know what was.
costado mucho esfuerzo esta feria, pero, Ya me imagino, ¿no? sí, pero es un buen comienzo. ¿Sí? Es un muy buen comienzo y esperamos que crezca. Y ellos han hecho un muy buen trabajo, digamos, de difusión. Sí. Y eso me Sí, parece creo muy que sí. importante. Salió en los Todo muy medios. Muy profesional, ¿no? Pero ha sido la gente de CUNY, pero también Instituto Cervantes, Pues, sobre todo CUNY, que ha Bueno, asegurado. la idea sale del Mexican Studies Institute, al que yo estoy Del afiliado, IME. al que yo estoy afiliado ahora porque soy mexicanista. Y entonces yo les serví como de mediador para conseguir la sede. Ajá. Eso, ¿no? Facilita eso. Bueno, son la 1. Vamos a empezar a tiempo. El panel que tenemos para este evento se llama Identidad Latinoamericana en el Cine. Está compuesto por Katie Vernon, Jerry Carlson, Carlos Velázquez Torres y el moderador será Carlos Aguasaco. Un aplauso, por favor. Bueno, yo como voy a ser el moderador de este evento y tenemos 45 minutos, yo voy a hablar por 40 y después yo voy a compartir la palabra. Lo primero que tengo que decir es, ¿todos hablamos español aquí? ¿Does everyone here speak Spanish? Okay. Pero, ¿qué tal inglés? ¿También inglés? Bueno, entonces tenemos acá a una serie de expertos con los que me enorgullece estar acá compartiendo espacio. Comienzo de la derecha hacia la izquierda, la profesora Kathleen Vernon es profesora en la Universidad de Stony Brook y es una especialista en cine. Y tengo que decir a título personal que me cambió la vida haberla encontrado en el doctorado porque me enseñó a ver el cine como literatura y gracias a ella hice una carrera en los estudios culturales dedicados a los medios audiovisuales. Y el día de hoy será un honor escuchar sus puntos de vista. Y además me corregía mi español, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Y después tenemos al profesor Jerry Carlson, que bueno, ya no sé, creo que le tienen que dar otra oficina para poner más premios Emmy, ¿no? Porque ya no le caben más. Le digo que me deje uno en la oficina para presumir, pero no me lo permite. Es presentador también de CUNY TV, profesor en el Graduate Center, director del Departamento de Comunicaciones y Artes Visuales en el City College of the City University of New York, donde yo también trabajo. Y en todo su derecho, una estrella de rock. ¿Sí? Además, lo confieso, ahora tengo el honor de llamarlo mi colega porque nosotros trabajamos en la misma universidad. Y después está Carlos Velázquez Torres. El doctor Carlos Velázquez Torres tiene varias coincidencias conmigo. Primero, los dos nos llamamos Carlos Eduardo Velázquez Torres. Yo Carlos Eduardo Aguasaco Manrique. Además, los dos sacamos el mismo puntaje en el SAT. ¿Sí? Los dos, es increíble, los dos nacimos en Bogotá. Y los dos estudiamos en la Universidad Nacional de Colombia y juntos fundamos una revista de hace 25 años que todavía funciona. Y hoy tengo la misma carrera, ¿sí? Bueno, pero Carlos se ha especializado en la relación entre cine y literatura y en conferencias recientes a las que hemos asistido ha estado hablando de eso. Así que esta mesa tiene para mí un valor muy importante. Comencemos entonces la discusión. Y bueno, el título que le hemos puesto es Identidad Latinoamericana en el Cine, pero pues son temas complejos, ¿no? Ustedes pueden hablar en inglés o en español como se sientan cómodos o en diglosia o cambiando de tema y podemos saltar. Cuando estaba preparando la conversación para el día de hoy, me encontraba en Magical Reels, este libro de John King. Sí, estaba en Magical Reels, estaba viendo que hay unos estereotipos de los latinoamericanos, ¿no? O lo iberoamericano, lo hispano en el cine, ¿no? Por ejemplo, mencionaba John King que había The Greaser, ¿sí? The Greaser, y hablaba de otro que era The Beautiful Señorita, ¿sí? Que son esos estereotipos, y habrá muchos más, así que yo quisiera que comenzáramos en una primera ronda pidiéndole a cada uno de ustedes que me ayudara a identificar
estereotipos en general que ustedes hayan visto, sin calificarlos de buenos, malos, negativos, sin editorializar, simplemente estereotipos, ¿no? De personajes hispanos o iberoamericanos en el cine de los Estados Unidos o en el cine en general. ¿Ok? Profesora. La dama en primer lugar. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Carlos, ¿no? Por haberme invitado, ¿no? Y también por haber hecho posible reunirme con mi gran amigo Jerry, que también hay coincidencias Exactamente. en nuestra historia que no, bueno, que puedo contar luego, ¿no? Pero sí, que remontan hasta Chicago, ¿no? Sí, sí. Hace unos cuantos años, ¿no? Y es la primera vez que conozco a Carlos, ¿no? Pero resulta que también hay coincidencias y amistades cruzadas, ¿no? En la carrera de él. Y por lo tanto, ¿no? Bueno, como repito, ¿no? Es un placer a nivel profesional y personal y amistoso, ¿no? Bueno, el tema de los estereotipos, ¿no? En realidad, bueno, ya siendo profesora, uno se acerca a esas cosas, ¿no? Buscando marcos, ¿no? Y referencias y corpus, ¿no? Y yo creo que en el fondo, si vamos a hablar sobre estereotipos en el cine latinoamericano o en el cine con personajes y situaciones latinoamericanos, debemos hablar también de la televisión, ¿no? Que realmente alcanza un público bastante más amplio, ¿no? En este momento, por ejemplo, además de las series creadas en Estados Unidos a través de Netflix y otras plataformas, ¿no? Tenemos acceso también a series creadas en Latinoamérica o en España, ¿no? Entonces, yo creo que el material referencial, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no? Creo que John King en su libro y muchos libros que hablan sobre bueno, la recepción, ¿no? Del cine latinoamericano en países angloparlantes, ¿no? Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Están hablando de los comienzos del cine, ¿no? Ahora, yo creo que el personaje del Greaser, ¿no? Sí, como estereotipo originario, yo creo que tal vez ahora ha sido reemplazado por el traficante de drogas, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en realidad, bueno, podemos celebrar también, ¿no? Que hay representaciones no estereotipadas, ¿no? De personas y culturas latinoamericanos. Entonces, no quería necesariamente limitarme a eso, ¿no? Entonces, creo que Pasamos a Jerry, a ver la qué nos dice palabra, ahora. ¿no? Ok, algunas palabras breves y gracias por la invitación a estar aquí para conocer y para reunirme. Y voy a decir algo posiblemente un poco raro, es que estereotipos son una necesidad del mundo. Y porque necesitamos organizar lo que es el mundo. Y tenemos un primer paso en el camino de organizar el mundo y una versión sencilla de algo que puede ser estereotipo es este primer paso en el camino del conocimiento de algo. En ese sentido, para mí, estereotipo es una palabra neutro. Hay usos muy negativos y hay usos positivos. Y hay también la posibilidad de alguien que puede convertirse. Hay un caso muy famoso en la historia del cine norteamericano, es el caso de John Ford. Y uno de nuestros grandes del cine. Él, un hijo de dueños de una taberna de Maine, irlandés, católica, sin un conocimiento de la cultura latina en su juventud,
se cambió la vida con el éxito de su hermano mayor en el cine hollywoodense. Llegó este tipo hace un siglo en Hollywood y empezó su trabajo. Y uno de los títulos de este cuerpo de sus primeros 5 años del cine es, en inglés, Licking the Greasers. Exactamente, porque esa es una era en que era posible sentir en cualquier esquina de los Estados Unidos un miedo de México por causa de la guerra civil. Exactamente, una respuesta muy fuerte contra la violencia de la Revolución Mexicana y con la producción hollywoodense contra en algunos aspectos la revolución y también con este miedo del caos al otro lado de la frontera, una forma de paranoia nacional Pero siguen los años, siguen el contacto con México, con John Ford, y finalmente la gran estrella del cine clásico mexicano, Pedro Armendáriz, es un parte de su cuerpo de los actores más presente en todas sus películas en este papel como alguien bilingüe al mínimo y como un traductor entre las culturas. Y en la carrera de John Ford se puede ver este camino desde estereotípico Licking the Greasers con el enemigo hacia el punto de un parte de su familia de las Américas en este personaje que se puede ver en muchas de las películas, los westerns de John Ford con Pedro Armendáriz. En ese sentido, en sumario, cuidado con el concepto del estereotipo. Hay muchos usos de esto y se necesita estudiar lo que estamos investigando. Okay. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias por la invitación que muy amablemente me hacen. Quisiera decir que estoy muy honrado de compartir la mesa con ustedes y aprender, porque vine a aprender también de los maestros aquí presentes. Bueno, con relación a la pregunta, sí, el doctor Carlson tiene mucha razón y quiero decir que de todos modos hay que enfocarse más o menos, digamos, en ver cuál es la función que el estereotipo está cumpliendo en cada película, ¿no? Precisamente hay estereotipos aparentemente positivos y hay estereotipos abiertamente negativos, ¿no? Por ejemplo, últimamente yo he estado trabajando con la figura del zorro, que es aparentemente un estereotipo positivo, pero de todos modos el zorro es una herramienta que sirve para establecer un tipo de imaginarios en un espacio geográfico especial, y ese estereotipo aparentemente positivo que va a durar más de 100 años y va a trascender su mismo nombre y va incluso a llegar a los dibujos animados con el personaje del gato con botas en Shrek, ya encarnando a este héroe zorro que le va a dar la vida incluso a Batman. Está funcionando entre una dinámica especial de valores que están creando un juego de posicionamiento de un tipo de cultura hegemónica en otro espacio que solía ser de otro país, ¿no? Y ahí se da un choque, ¿no? Porque aparentemente hay un aspecto positivo del zorro, porque es un personaje que va a traer la justicia en sus manos. Sin embargo, no es la justicia de todos, es la justicia de un grupo especial, es un grupo privilegiado hegemónico que no está representando al hispano, sino está representando al europeo romántico, y está en el proceso de quitar la identidad mexicana a los territorios recién conquistados y establecer el imaginario norteamericano en el suroeste, principalmente en California. Entonces, estos estereotipos pueden funcionar de muchísimas maneras en dinámicas muy diferentes. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta de que ninguno de los tres cae en la trampa, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo interesante de estas conversaciones. Yo estaba, obviamente les he
puesto esta trampa ahí a ver cómo salían y resulta que ninguno cayó en ese agujero. Pero, profesora Vernon, tiene usted razón. Usted nos habla nos menciona dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, por ejemplo, ahora la emergencia casi hegemónica ahora de estas figuras de los narcotraficantes que se convierten en personajes complejos, ¿no? A veces hasta heroicos y antiheroicos y que son muy importantes, pero también en la consolidación de una serie de representaciones no estereotípicas. Es decir, de aceptar a los latinoamericanos, a los iberoamericanos en toda su complejidad, simplemente como ciudadanos del mundo. Y yo quisiera pedirle a usted que habláramos de eso. ¿Usted cómo lo ha identificado? ¿Cómo lo ha visto? Usted que ha estado haciendo sus últimos trabajos, los últimos trabajos que conocí con respecto, por ejemplo, a la voz, a las actrices de voz y eso. ¿Qué nos puede usted decir digamos, en esa línea? Bueno, no sé. Yo creo que acabo de escuchar 3 horas y de ver 3 horas de debate de los candidatos democráticos, ¿no? Y vemos como cuando se les pregunta algo que no tienen respuesta o quieren ir por otro lado, van por ese otro lado, ¿no? Entonces, puede que tome esa opción, ¿no? Yo creo que, bueno, la cuestión de la voz, ¿no? Y la cuestión, por ejemplo, del acento de la lengua, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y, bueno, tiene que ver con lo que decía Jerry, ¿no? Que los estereotipos son esenciales, ¿no? Es una parte esencial de nuestra manera de intentar comprender el mundo, ¿no? Necesitamos esos puntos de referencia familiares, ¿no? Para localizar, para situarnos también, ¿no? Y entonces, yo creo que la diferencia entre estereotipo y, no sé, característica típica nacional, ¿no? O de cierta región o de cierta clase, ¿no? O de las diferentes identidades, ¿no? Que se exploran en el cine, ¿no? Más que la voz, quería llevar tal vez la discusión a la cuestión de género, ¿no? Porque este semestre no estoy dando una clase sobre cine de mujeres, cine dirigida por mujeres, ¿no? Y bueno, pensando no solamente, ¿no? en cuestiones de autoría, si realmente el discurso femenino cinematográfico se distingue, ¿no? del discurso mainstream masculino, ¿no? Pero saber también que es otra preocupación que siempre me pasa con las clases de cine, cómo llegan las películas a nosotros, ¿no? Y que en este contexto de nuestro panel, ¿no? ¿Qué papel tienen los estereotipos, ¿no? En posibilitar la llegada de una película, ¿no? El que una película, bueno, son cuestiones de calidad artística, ¿no? Pero ¿qué hace que una película latinoamericana dirigida por una mujer o por un hombre o quien sea, ¿no? ¿Qué hace que esta película consigue circular en Estados Unidos, ¿no? Tiene que apelar a ciertos estereotipos, ¿no? Ciertas ideas, ciertos modelos que existen, ¿no? en la mentalidad estadounidense. O en los algoritmos. Bueno, también, ¿no? Yo creo que el conectar, pero yo creo que el niche, ¿no? De las películas latinoamericanas o extranjeras, bueno, tiene su propio niche, ¿no? Que no es el de los espectadores masculinos entre 14 y 22 años, ¿no? O mujeres casadas mayores de 35, ¿no? Sino que es otro público, ¿no? Variado, pero también, ¿no? Reducido, ¿no? Qué interesante, porque eso que usted dice habla también del cambio en la distribución de esos contenidos y esos cambios que son pues complejos y están mediados por la tecnología, definitivamente
estaba pensando en eso, cuando usted dice género, cuando tú dices todo eso, pienso inmediatamente como alguien que tiene una buena relación con la tecnología, en lo que se llama el SEO, que es todas las palabras claves que tú le pones a la página, todos los metadatos que informan y que determinan qué es lo que te sale en la pantalla cuando estás buscando ver alguna película. Entonces, si uno ha visto una película precisamente donde me preguntaba yo si cierto tipo de acento, cierto tipo de perfil físico, cierto tipo de personaje, entonces uno va entrando como en ese laberinto de los metadatos que lo llevan más y más a ver y a profundizar más dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, uno ve una película con narcos, entonces ya comienza a ver más películas con narcos o violencias y cosas así. O si el que está viendo El Zorro, quizá va a ver otro tipo de series. Y hablemos de género, Jerry, para hacerle caso aquí a la profesora que tiene toda la razón. ¿Tú has visto algún cambio sensible a través de la historia? Porque ustedes son historiadores del cine también. Yo veía que antes los personajes, cuando los estudiábamos, profesora, en las películas de los 50 de los 60 las muchachas sencillas, las buenas señoritas, eran personas bastante simples, pero ahora veo una complejidad. Ahora, yo antes diría que habían 4 o 5 líneas narrativas en una película y ahora casi que digo que cada personaje tiene una, ¿no? Sí, yo pienso que no es una coincidencia el cambio de la demografía de los Estados Unidos y el desarrollo de estas plataformas tan diversas y los métodos nuevos para analizar cuál es el público. Pero el público de hoy de los Estados Unidos no es el público hace 50 años. Y por eso, con esos cambios, se puede ver la creación de nuevos personajes. Quisiera comentar sobre, porque yo soy muy profesor, ¿ok? Y los profesores... Bueno, yo creo que todos sí, categoría. se nota, ¿no? Sí, exactamente. Y hay algunos preguntas claves. Y el primer pregunta es, ¿visible o invisible? Y hay época en que la mayoría de la cultura latina no es visible en cualquier manera. Y cuando hay estas culturas visibles, hay también las preguntas sobre la frecuencia de ser visible y la manera en que ser visible. Y yo pienso que, claro, ya hay más visibilidad y hay maneras diversas para presentar esto. Se incluye lo más crudo en que los narcos no tienen características aparte de ser el diablo, ¿sí? Y el héroe tiene que matar y estas cosas. Y también hay este género de los narcos, que es una manera, como todos los géneros, de verdad, investigar algo y con el cambio entre largometraje como la forma dominante narrativa hacia posiblemente esas series de alta calidad, tienen una forma, sus capítulos tienen la forma más como una novela. Y con hay la posibilidad explorar, investigar, crear personajes de una diversidad en el elenco de la historia. Y en ese sentido, yo tengo una perspectiva muy positiva sobre el futuro de eso. Y estamos en este momento, yo pienso, en una revolución en términos de los medios, que es exactamente como hace un siglo o más, con esta revolución de la novela como una forma popular al frente del pueblo. Sí, hay el cine, pero hoy en día hay estas nuevas plataformas. Y esa es mi esperanza por las cosas. Okay. Es bastante por el instante. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Entonces, ¿cómo se representaba el género en El Zorro, en las primeras versiones de la película, Carlos? Bueno, la película es muy interesante porque la película viene a hacerse un año después de la primera compilación de la novela, que nació por una novela de folletín que se llama The Curse of Capistrano.
Y la novela, incluso la novela ya en un solo tomo viene a ser editada después de la primera película, que es de 1920, ¿sí? Y ya viene a salir con el nuevo título La marca del zorro. Y es una novela que no dista mucho realmente, digamos, ya está el personaje construido, y no dista mucho del personaje que tenemos en la cabeza, que es el de Disney, de la serie de Disney de los años 50, ¿no? Pero también es muy interesante ver que hay elementos que podemos ver ya en Batman, ¿no? Así es. Sí, entonces el zorro va y hace sus ataques y se muestra como una figura misteriosa y sale cabalgando y se pierde en la lejanía y entra por una cueva que pues, más adelante va a ser la Baticueva, y esto se cierra, se llena de árboles y entra a la casa y es una doble casa y tiene un mayordomo que sabe la doble vida y él le cubre la espalda, y el mayordomo, es como también la entrada entre esos dos mundos, y después él se quita su caracterización del zorro y vuelve a ser el hacendado un poco de la Vega, ¿no? Ajá, Don Diego de la Vega. Sí. Pero este es un hacendado que ya empieza a perder sus valores varoniles y empieza a ser un poco más burgués. Sí, se plantea esta dicotomía entre la historia de los hacendados en tierra y el español que ha recuperado toda su herencia romántica, porque el zorro viene de España, de volver a estudiar y de encontrarse con su real yo, que es ese personaje romántico de las historias del romanticismo, ¿no? Entonces está esta dicotomía, y por supuesto hay un enfrentamiento con el mundo real, con la corrupción del gobierno no español, del gobierno mexicano, que ahora tiene posesión de la República de California, o bueno, de California, que después va a ser república por un muy corto tiempo. Y también ahí está la conquista de la chica, ¿no? De la chica, que es la representación de este ser natural que debe ser conquistado por el héroe romántico. Así más o menos se presenta. De cierta manera, este estereotipo tiene los mismos elementos que de pronto varían en intensidad de una u otra forma en las diferentes representaciones, pero pasa lo mismo en las versiones que vimos al final con Anthony Hopkins y Antonio Banderas a finales del siglo XX, ¿no? Déjeme entonces recapitular y dar otra vuelta a esta hoja. Hay un libro famoso que estudiábamos, profesora, con Malcolm Reed, se llamaba, de Juan Carlos Rodríguez, se llama La literatura del pobre, y es un libro sobre la novela picaresca, es un clásico de los estudios de la novela picaresca. Y yo lo que le decía al profesor era que ese libro no era la literatura del pobre, que esa era la literatura sobre el pobre, es decir, el discurso sobre el otro. Y si nos damos cuenta, ahora que usted estaba hablando del tema de género y del cine de mujeres, generalmente cuando hablamos, ese no sería el cine de mujeres, sino el cine sobre, o sea, un discurso sobre el otro. ¿Por qué no nos habla un poquito, profesor? Aprovechemos unos minutos para que nos hable usted de este cine de mujeres. ¿Cómo lo define usted? ¿Qué películas, qué directoras, qué personajes? ¿Qué nos tiene que decir ahí? Bueno, pensando en el panel, ¿no? Me hice una lista un poco arbitraria, ¿no? De 3 películas dirigida por mujeres que se han visto en Nueva York en el último año, ¿no? Yo creo que, bueno, una tuvo una especie de distribución comercial, pero muy, muy limitada. Las otras solamente se vieron en festivales, ¿no? Festival de Cine de Nueva York y las otras 2 en el Festival de New Directors, ¿no? Entonces, son... bueno, la más reciente, que tal vez es la que más gente, tal vez aquí, llegó a ver, es La Camarista, ¿no? La película mexicana de Lila Avilés, ¿no? Que, bueno, sea una de las razones, creo, que la película ha tenido cierto éxito, es decir, bueno, estar en Film Forum durante 2 años, ¿no? Después de proyectarse en New Directors en abril 2018, es porque se comparó con Roma, la película de Cuarón, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de los 2, los personajes principales o centrales son mujeres
que hacen o trabajo doméstico o en el caso de la camarista, ¿no? Trabaja en un hotel moderno, enorme, ¿no? de México, de la capital. Bueno, luego la otra, la chilena, que también, bueno, yo creo que ha circulado en más festivales de casi cualquier película, ¿no? Latinoamericana últimamente, ¿no? Es la película Tarde para morir joven, de la chilena Dominga Sotomayor. Un crítico, y eso son los estereotipos, ¿no? La frase que se usó en la publicidad, ¿no? O en los resúmenes de la película, se describió como Captain Fantastic, ¿no? La película con Viggo Mortensen, ¿no? Meets Lucrecia Martel, ¿no? Entonces es la historia de una familia durante la época de finales de la dictadura de Pinochet en Chile, una familia, bueno, de clase acomodada, pero que se sale, ¿no? de su mundo burgués y viven, como decimos en inglés, off the grid, ¿no? Y es la historia de varias familias y una especie de coming of age, ¿no? La tercera película de María Alche, argentina, también se proyectó en New Directors, ¿no? Se llama Familia Sumergida, ¿no? Una película muy interesante, muy sugerente, ¿no? De la muerte de la hermana de la protagonista, ¿no? Da comienzo a una especie de, bueno, una existencia familiar representada en la película, ¿no? En forma de fantasmas, por un lado, y luego, bueno, una especie de huida también de su vida burguesa, familiar. Y también esa película lleva la marca de Lucrecia Martel, ¿no? Porque fue, bueno, yo creo que creative consultant en la película, ¿no? Ahora, son películas muy diferentes, ¿no? Dos de ellas tienen como personajes principales mujeres, ¿no? En uno se adentra familia sumergida, ¿no? En el mundo interior, pero muy interior y también exterior, porque la mujer, como dicen en España, no sé, en otros países se echa una caña al aire, sí. ¿no? Sí. Tiene una cañita al aire, relación con un hombre mucho más joven, ¿no? Pero ella está en el centro y la actuación de la actriz principal es excelente, ¿no? Y engancha mucho. La camarista, en ese caso, es más bien una mirada muy exterior, ¿no? De la vida diaria de esa mujer joven, ¿no? La acción en ningún momento sale, ¿no? Del espacio cerrado del hotel, ¿no? Bueno, muy diferente de la película de Cuarón, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que no hay recreación alguna de nada, ¿no? Yo creo que habría sido una película de presupuesto bastante modesto, ¿no? Y Tarde para morir joven, ¿no? Tiene un elenco más bien coral, ¿no? Y sí, recrea un momento histórico, pero donde la historia con mayúscula, ¿no? Queda en el espacio de fuera del campo, ¿no? Películas fascinantes. Bueno, y además tarea, ¿sí? Tarea para hacer, eso me parece Sí, excelente. bueno, ¿no? vamos Sí, a ver si sí. Bueno, el público insiste para claro que sí, traer- y el propósito también de estas ferias y de estos foros es abrirle espacio a ese tipo de conversación que estimula la lectura intelectual de estas películas y además que estimula que las vayamos a ver en nuestras redes o que las busquemos. Jerry, ¿qué es visible
que no era visible antes? ¿Qué es lo que tú hablabas de la visibilidad y de la invisibilidad? Sí. ¿Qué es lo que ves que ahora es visible que antes no era visible, por ejemplo? Bueno, quisiera hablar un poquito sobre el mundo del cine independiente de los últimos 30 años y lo que es visible en este contexto, aparte de las producciones hollywoodenses o de los canales grandes de la televisión. Y hay una pregunta clave, es quién tiene el derecho a hacer estas películas y quién tiene el derecho a representar otra gente. Y es posiblemente una sorpresa que yo voy a decir que cualquier persona que tiene una simpatía y un conocimiento profundo tiene este derecho en ese sentido. ¿Por qué voy a decir eso? Porque toda la gente que desea presentar este mundo de los pobres, de los de abajo en esta frase, clave, necesitan tener alianzas. Y este puede ser a veces gente que no son latinos, pero que tienen un interés profundo en estas cosas. Y voy a ilustrar con 2 ejemplos desde el cine independiente. Este clásico ha hecho hace algunos años La Ciudad, The City, hecho por David Riker, y es una antología de cuentos de esta ciudad de Nueva York, hecho en español y hecho con cuentos extraordinarios en términos de estructura y la simpatía de gente de los barrios populares y la gente de los barrios marginales de nuestra ciudad. O otro ejemplo que recomiendo es Azúcar, Sugar. Así es. Es una película hecha por una pareja, Anna Boden y Ryan Fleck, y estos son jóvenes neoyorquinos hace 15 años con un interés. Esta es una ciudad dominicana, Nueva York. ¿Por qué no hay dominicanos en la pantalla? En esta experiencia. Y esta pareja ha hecho una película excelente que es del género deportivo, porque es una película sobre béisbol. Ok. Actualidades. Los dominicanos tienen un interés en béisbol, ¿ok? Sí. Nota. Por favor, nota. Para su información. Sí. Algo nuevo desde el profesor Carlson. Sí. No, exactamente. Pero hay el uso del género deportivo para investigar el estado de inmigración, de la cultura, de la textura de los barrios populares, de la experiencia ser aquí estar aquí como un inmigrante. Y este es un lado. Necesitamos apoyar a la gente que tiene este interés y puede hallar los recursos, porque es una búsqueda a veces sin fin. Okay. Al mismo tiempo, yo tengo esta perspectiva positiva sobre el desarrollo en los últimos 20 o 30 años del acceso a la educación audiovisual a un nivel alto para los latinos de los Estados Unidos, sobre todo en las universidades públicas como CUNY. Como nuestro. Como nuestro. Yo voy a decir con orgullo que yo produzco un programa que se llama Nueva York, dedicado a nuestra ciudad y su vida en español, y todos los productores de segmentos que nadie es de los Estados Unidos. Todos tienen su residencia aquí, todos con primera lengua español, y todos con su maestría desde nuestra universidad con estas cosas. Y yo pienso que aquí en los Estados Unidos este es el sendero al futuro, este acceso a la educación excelente, y también hay lo igual en América Latina, y el caso lo más famoso es la escuela creada por Gabriel García Márquez y otros en Cuba, Escuela Internacional de Cine y Televisión.
y se puede ver en las pantallas la mayoría, no sé si es la mayoría, pero una cifra tan impresionante de los primeros largometrajes hechos en el Caribe, Centroamericano, México. Estos son egresados de esta escuela. Sí. Bueno, yo no el tiempo se nos va agotando, pero como ustedes pueden ver, nosotros podríamos hacer una feria solamente con ellos. O sea, vamos a pasar aquí todo el día aprendiendo cosas fascinantes. Carlos, yo no lo había planeado así, pero qué bueno que nuestra conversación, antes de que vamos a pasar a las preguntas, pero antes de que pasar a las preguntas, me he dado cuenta, afortunadamente, que ahora hemos llegado a la parte de la visibilización. Es decir, que en esta última ronda hemos estado visibilizando películas, directores, temas que nos parecía importante visibilizar. Y tú estuviste como jurado en el Festival de Cine de las Américas este año, y quiero que nos des un testimonio de lo que viste ahí dentro de las películas en competencia, de lo que viste ahí, qué encontraste ahí, man. Bueno, yo estuve jurado en la parte documental y estuve jurado en la parte de animación. Y hay cosas muy interesantes. El cortometraje ganador de documental fue una historia muy interesante que recopilaba la historia de los desaparecidos en Colombia. Fue de un colombiano y ganó, no en sí el hecho de los desaparecidos y las muertes violentas en Colombia es una tragedia, pero la forma como fue narrado fue una forma de alguna forma poética y nos llevó solo hasta el final, manteniendo la atención a descubrir que toda esta violencia convergía y que todos éramos parte de lo mismo. Impresionante. Los cuatro hijos de... Aparecía un personaje los hijos de Salvador. Sí. Y entonces comienzan a ver un hijo de Salvador que es indígena, otro que es afrodescendiente, otro que es mestizo, otro que es costeño. Y resulta que todos efectivamente hablan de Salvador, pero son 4 o 5 personas que con el mismo nombre. Sí, es una historia. Los personajes, los testimonios dan fe de estas personas, cómo mueren, cómo hacen parte de la comunidad, cómo son desaparecidos generalmente por grupos al margen de la ley que tratan de sofocar la visibilización de los líderes sociales, y al final todos confluyen en eso y son 4 hombres diferentes, pero pareciera que hubiera sido un hombre que hubiera tenido los hijos en diferentes sitios. O sea, entonces, con un estereotipo, exactamente, el estereotipo del machista que viaja y que va dejando hijos abandonados, se deconstruye en decir que la violencia es la que ha hecho a estas personas hijas de lo mismo, ¿no? Y es una la violencia. Y en animación, Carlos, es la fragmentación. Qué pena que te corten animación. En la animación ganó un documental que se llamaba La Langosta Blanca. Es un documental de un mexicano, precisamente hecho en stop motion y plastilina, con varias técnicas, y en el que se cuenta una historia metafórica de cómo hay una confrontación entre los valores básicos de los campesinos pescadores y la incursión del mundo del narcotráfico ahí, en el que la langosta se vuelve el símbolo de cómo las drogas son transportadas por el Golfo de California y termina destruyendo las vidas porque va trayendo la violencia y todo. Es un cuento muy, muy corto, son 10 minutitos, pero con mucha intensidad gráfica, y hay una narración muy buena porque cambia los estilos de narración, va de stop motion a 2D, a 3D, y todo lo cuenta de esta manera. Es muy interesante. Vamos a abrir ahora el espacio entonces para las preguntas. Tenemos 8 minutos, así que vamos a aceptar solamente 2 preguntas. 1 y 2. A ver. La pregunta, tratar de hacerlas cortas y las respuestas también. Lo primero, agradecer a los ponentes. Más alto. Hace una charla muy interesante. Quería preguntar han hablado de la visibilidad y también de los estereotipos, y cómo me interesa la parte de ruptura de los estereotipos, y sobre todo si creen que la visibilidad nace a base de responder a los estereotipos, y si tiene una temporalidad esta respuesta.
si creen que el hablar de cara a este estereotipo tiene como un tiempo o puede mantenerse. Moisés, yo creo que se perdió algunas palabras, ¿no? De tu pregunta, Vale. ¿no? Decías si la visibilidad responde a los es una respuesta a los sí. estereotipos. Okay, well, yo puedo hacer algo con un ejemplo, el ejemplo del uso del género del western y concretamente el uso de las condiciones, las tradiciones del western en un clásico del cine norteamericano que se llama en inglés The Wild Bunch, el grupo salvaje en español. Y aquí está una película en que hay un grupo de delincuentes con mucha violencia, que no tienen respeto para nada por sus vecinos, los mexicanos, etc. En algunos términos, en esos primeros capítulos de la película, los mexicanos son nada más que estereotipos. Hay una figura, un parte del grupo que es mexicano, él dice, México lindo, cuando estamos al río, y este otro delincuente norteamericano, este vaquero sucio, dice, I don't see anything so lindo about it. Pero hay una estructura. Esta es una película que tiene un juego muy, muy sutil sobre estas cosas. Y finalmente hay una escena al corazón de la película en que hay una comunidad, un pueblo mexicano, en que hay todos los valores positivos de la película. Y finalmente, en el último acto, hay una batalla de violencia extraordinaria, pero ¿cuáles son los valores en que trabajan en este momento? Porque es su trabajo de su vida. Esos son los valores que este grupo ha aprendido en el pueblo mexicano. Y este es un ejemplo para mí muy, muy interesante con la película que usa todos los estereotipos en sus primeros capítulos para hacer el cambio total en términos de los valores. Y este es el juego de todos los directores, realizadores inteligentes. Utilizar estas cosas para un fin un poco diferente, ¿sí? Un poco más humano. Tenemos otra pregunta. Tenemos 1 minuto para la pregunta y 3 minutos para la respuesta. Hola, pues primeramente muchas gracias. Y segundamente, he notado hace, no sé, como 3 o 4 años ya, en la cultura popular, vemos más diversidad en las historias latinos y latinas. Y quisiera saber qué piensan que son las causas y los factores por eso. Yo he pensado que es porque, no sé, he pensado desde la elección 2017, hemos visto muchos, no sé, como series y películas que enseñan más latinos y más latinidad, como los Spookies en HBO, y hemos visto Coco de Pixar y todo eso. Entonces quisiera saber qué piensan vosotros de este nuevo tema, nuevas cosas que estamos viendo sobre las historias latinidades, de latinidad en las películas y lo que sea, los streaming platforms y todo eso. Profesora. Bueno, yo creo que sí, sin duda, ¿no? Pero se está viendo sobre todo, ¿no? En los streaming platforms, ¿no? Yo creo que hace poco, ¿no? Hubo otro informe, ¿no? Sobre los porcentajes de latinos y seguía en, no sé, los 4%, ¿no? De los personajes y menos con papeles donde hablan, ¿no? Pero donde sí estamos viendo, ¿no? Los Spookies,
últimamente, bueno, he vuelto a Jane the Virgin, estoy viendo Jane the Virgin, ¿no? Y yo creo que esa cuestión de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de la serie son la condición de posibilidad, ¿no? De presentar historias con, bueno, una verdad emocional y una complejidad, ¿no? Y es muy interesante. Los Spookies sí también juega mucho con los estereotipos. Pienso en el reboot, ¿no? De One Day at a Time. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es un momento muy interesante que, bueno, empezó antes de 2016, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Está siguiendo y tal vez creciendo, ¿no? Pero responde a cambios demográficos claros y potencial comercial, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Los creadores y productores, sobre todo de plataformas, ¿no? Han visto las posibilidades. Quisiera agregar un poco, es un campo de estudio muy interesante ese que tú acabas de mencionar, y habría que seguirle un poco la historia a la fuerza que está haciendo la televisión hispana, porque la televisión hispana empieza, digamos, los dos canales más grandes que son Telemundo y Univisión, empezaron a hacer contratos, por ejemplo, con programadoras colombianas como RTI, desde los finales de los 90, y empezaron a traer producciones con una producción diferente a la que hacía Televisa. Esto oxigenó el mercado y empezó a abrir un nuevo camino para que llegaran nuevos actores y nuevas historias. Incluso una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana, que se llamaba Yo soy Betty la Fea, fue comprada por América Rivera, es que se llama la Ferrera, y fue reproducida en televisión nacional norteamericana. Entonces, si hay una fuerza desde abajo que está diciendo que hay un mercado latino, y no necesariamente solo el mercado, sino la presencia de la hispanidad aquí en los Estados Yo voy a Unidos. terminar esto diciendo que la verdadera Betty la Fea era Tita Merelo en Mercado de Abasto, la película de 1955. Así que, y con esto yo les quiero dar las gracias a ustedes, al público por estar acá, los profesores. Los invito entonces a que charlen con ellos, a que se lleven sus datos, a que compren sus libros, a que vean el programa de televisión Nueva York, y aquí estaremos entonces. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ellas cuentan antología de crime fiction por Latinoamérica en Estados Unidos. Así que no se vaya muy lejos, que en 10 minutos empezamos. Mira aquí. ¿Me puedo tomar una foto, José, por favor? ¿Ok? ¿Nos podemos tomar una foto? Sí. ¿Cómo no? ¿De pie? Ah, bueno, ok. Por ahí. ¿José viene? José. Ah, es que está cerrado. Una fotito aquí nada más antes de que se nos vayan. Quédense ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Por la invitación. Primero con la